Eclesiastés capítulo 7. Quiero hoy compartir uno de dos estudios. Estos son dos estudios. Algunas veces Janet me pregunta, oye, ¿y no te pones nervioso cuando compartes? Y algunos hermanos también me han preguntado, y la verdad es que gracias a Dios la mayoría de veces no, pero hoy sí. Hoy sí, y más que nada por el tamaño del mensaje que quiero predicar el día de hoy. Yo espero el Señor me dé la sabiduría para poder predicarlo. Son dos estudios. Vamos a ver uno el día de hoy y otro vamos a verlo a final de mes. Uno es para hombres, otro es para mujeres. No tengo un título como tal para la serie, pero para el estudio del día de hoy, el sermón solamente le puse hombres de Dios. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de esta parte de ser hombres. Vamos a Eclesiastés capítulo 7 y es ahí en los últimos versículos. Eclesiastés capítulo 7 versículo 28. Amén. Dice: lo que aún busca mi alma y no encuentro, un hombre entre 1000 he hallado, mas mujer de todas estas nunca hallé. Vamos a orar, hermano. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener tu palabra, Señor, por saber que tenemos también tu Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderla, Señor. Yo ruego esta mañana que tú obres a través de mí, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor, que sean tus palabras. Ruego por los corazones de mis hermanos, Señor, que también seas tú obrando en ellos, Señor, dándonos corazones dóciles, entendidos a tu palabra, Padre, y que podamos ser verdaderamente hombres que te sirven y te agradan, Padre. Yo pido todo esto y lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Salomón es claro aquí, ¿no? Y para poner un poco en contexto este versículo, que es como el de estos dos mensajes, pues Salomón fue un hombre que increíblemente grande. La Biblia dice, nunca ha existido ni existirá jamás otro rey como Salomón en riqueza, en sabiduría, en conocimiento, aún en mujeres. La Biblia dice que Salomón tuvo un montón de reinas y otro montón de concubinas. Entonces, Salomón fue alguien que conoció, supo mucho, y no solamente por la experiencia, sino Dios mismo le dio conocimiento a este hombre. Y en este libro de Eclesiastés, Salomón está compilando, por así decirlo, toda esa sabiduría, pero lo hace de una manera muy dura, muy realista, ¿no? Salomón dice ahí en los primeros versículos, vanidad de vanidades, todo vanidad, nada sirve. En esta vida, todo al final te mueres y se acaba todo. Y él está diciendo aquí, ¿sabes qué? De 1000 personas, si yo tengo 1000 personas, solamente encuentro un hombre que vale la pena. Un hombre que de verdad es verdaderamente hombre. Que podemos decir, él sí es un hombre, en todo el sentido de la palabra. Él sí tiene el carácter, actúa como hombre, él es un hombre. Y dice, y de todas estas, o sea, de las mismas 1000, dice, no encontré ni una mujer que valiera la pena. Entonces, yo quiero el día de hoy empezar con los hombres, ¿no? Tenemos esa idea de que las mujeres primero, pero yo creo aquí este hombre Salomón comienza con los hombres y es en donde quiero empezar. Entonces, primero quiero hablar acerca de cómo el mundo ve o valora al hombre o la masculinidad. Y hay algunas cosas que yo creo todos sabemos y son parámetros generales que se tienen, ¿no? Por ejemplo, el hombre vale de acuerdo a cuánto tiene en su cartera. A veces se piensa así, ¿no? Dime quién eres y te diré cuánto vales, ¿no? El éxito, y eso es mucho más para hombres que para mujeres, ¿no? En mujeres, cuando lleguemos a ese estudio, vamos a hablar acerca de Ruth. En mujeres lo que es más valorado es su belleza física. Pero para hombres es la parte de cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? La influencia que tienes, el estatus que tienes, ¿no? ¿Quiénes son a quienes conoces? ¿Quiénes son tus conectes? Y bueno, eso te hace hombre, ¿no? Eso es lo que tú puedes decir, mira, yo conozco mucha gente y yo soy y yo tengo, y se piensa que eso es un hombre. ¿O qué tal la fuerza física y la dureza, no? Piensan que musculosos, y yo no tengo algo en contra de esto, solo lo que estoy diciendo es que no es esto lo que hace que un hombre valga.
¿no? No está mal si alguien quiere ir al gimnasio y algunos nos hace falta, pero no es eso lo que nos define como hombres, ¿no? No es qué tan musculoso estás o qué tan alto eres o todo eso, ¿no? No es eso lo que te define como un hombre, tu dureza, ¿no? Y de ahí viene, y quizá hablo un poco de eso, ¿no? La parte del machismo, ¿no? De que el hombre es duro y recio y grita y, bueno, tampoco es eso lo que nos define como hombres. Y otra cosa que me pareció muy interesante que define a un hombre, o el mundo piensa que define a un hombre, es la independencia total. Pensar que un hombre no necesita de nada. Pensar como, yo no necesito de mis papás, yo no necesito de nadie, yo no necesito ni de mi esposa. No sé si has pensado en eso, ¿no? A veces piensan como, wow, él es un hombre, él no necesita de nadie, él sí es, como que él hace lo que quiere, ¿no? Y tenemos esa canción de no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, ¿no? Eso muestra la cultura cómo es acerca de cómo pensamos acerca que es un hombre, ¿no? Yo no necesito nada, yo soy el rey y así es. Y creo que obviamente esto no es así, ¿no? Creo que todos entendemos, claro. Pero esto ha ido cambiando en los últimos años. En los últimos años hemos tenido algunas corrientes, algunas cosas nuevas que han entrado. ¿Y cómo definen ellos al hombre? ¿Cómo definen a la masculinidad? ¿No? Y principalmente hablándolo un poco desde ese punto de vista del feminismo, de la comunidad LGBTQ y no sé cuántos caracteres más ya tienen. Pero para ellos la masculinidad es un problema, porque no saben qué hacer. No saben qué es un hombre, no saben definir un hombre, no saben ni qué es una mujer, no saben qué es, no saben nada. No saben definir qué es una cosa. Entonces para ellos se convierte en un problema. ¿Y qué es entonces lo que tratan de hacer con el hombre? ¿O qué piensan que debe ser un hombre? Bueno, piensan que un hombre debe ser alguien aceptador, alguien flexible, alguien como, solamente, y yo puse así, solamente poder encadenado. Como un hombre con fuerza, pero encadenado a todo lo que la sociedad diga que él es. Si la sociedad dice que yo me tengo que callar, entonces el hombre se calla, ¿no? Y así es como se ve al hombre, como se piensa acerca de él. Y por último, yo llegué a la construcción, a la conclusión de que lo que el mundo está haciendo es una desconstrucción del hombre. Están quitando al hombre lo que es, están confundiendo al hombre, el hombre no sabe ni qué debe de ser. Y esto se debe por muchos problemas. Puede ser a la sociedad, yo creo que la sociedad tiene mucha culpa. Pero los principales culpables de eso somos nosotros mismos. No podemos culpar a nadie más. Si tú quieres aprender acerca de cómo ser un hombre, ¿quién es la primera persona que te va a enseñar? Tu papá. Y a veces como padres fallamos, ¿no? Todavía no soy padre, pero yo espero algún día hacerlo. Y yo sé que en algo voy a fallar. No somos infalibles. Pero debemos mantener lo que es ser hombre en alto. Entonces, el mundo está haciendo una desconstrucción del hombre. Cada quien construye su género. Eso es lo que están haciendo. Y para mí es una tontería que estén inventando géneros porque no es real. O sea, aunque inventaran esos géneros, no es cierto. Porque son diferentes aún entre los mismos que piensan que son iguales. Y por eso tienen que crear tantos, porque cada quien puede crear su propio género. Cada quien define lo que es, ¿no? Y vamos a hablar también un poco acerca de eso, pero están quitando esto, las características esenciales que hacen a un hombre ser un hombre. Ahora, a manera de introducción, ¿cómo ve Dios al hombre? Yo voy a decir algunas cosas que quizás son quizá controversiales. Si hay algún feminista por aquí o alguien de la comunidad, no les pido perdón. Pero ¿cómo Dios ve al hombre? Primero, Dios ve al hombre como un símbolo de autoridad. Les guste o no, nos guste o no. Las mujeres no les gusta esto y a los hombres tampoco les gusta. Porque autoridad conlleva responsabilidad. En palabras más célebres, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, le dijeron al hombre araña. Pero esa es la verdad. Si tú tienes autoridad, tu autoridad no es para exigir, es para servir. Si Dios nos dio autoridad, no es para dañar,
Si me explico, Dios nos dio autoridad, esa es una realidad. Es una realidad que mujeres tienen que entender y que principalmente hombres tienen que entender qué es autoridad. Tenemos que entender qué es eso de autoridad. Otra cosa que yo veo que Dios hizo al hombre es que Dios hizo al hombre líder. Sí, debe ser un hombre el que va al frente en la mayoría de cosas. Y yo sé, yo oro a Dios por nuestra presidenta, pero es una vergüenza que tengamos una mujer como liderando el país. Debe ser un hombre el que está ahí. Pero otra vez, los hombres que tenemos son vagos, son corruptos. Cada vez los encuentras ahí, que sus hijos andan chocando coches y que hacen esto mal, que hacen lo otro mal. Y a causa de eso la mujer ha tenido que verse como líder. Y vamos a hablar de eso también un poco en el estudio de Ruth acerca de mujeres. Pero es Dios al hombre quien puso como líder. Y por último, que yo encuentro es que Dios hizo al hombre protector. Dios convirtió al hombre en un protector. ¿Ok? Y esto es algo de lo cual se abusó mucho el hombre, ¿no? Porque era como, oh, yo protejo, entonces todos me tienen que servir. No. Y al final mi resumen es esto. El hombre es un siervo. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, tiene cosas especiales, tiene un lugar especial, tiene autoridad especial, pero todo eso es para servir. Y vamos a llegar a eso en la conclusión, pero Dios, no hay nadie más alto que Dios y Él nos sirvió a nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas cosas. Acompáñenme a 1 Corintios, vamos a ver estas características que debe tener un hombre, verlo más claramente. 1 Corintios capítulo 16. Y como contexto, quizá algunos saben, los que vinieron al instituto, hablamos un poco acerca del contexto de esta ciudad de Corinto. Y esta ciudad de Corinto era donde la mujer predominaba mucho debido a su preeminencia en el culto, que llamaban ellos así, aunque no era culto, pero a esta diosa Hermafrodita, ¿no? Que era como la diosa de la prosperidad y todo eso. Entonces la mujer tenía un papel grande y Pablo también en esta carta está tratando de recomponer eso en los hombres. Está tratando de decir, mira, ustedes deben tomar el principal lugar en la iglesia. Ustedes deben tomar el principal lugar en sus casas. Y él va a hablar de estas características. 1 Corintios, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Está casi terminando Pablo. Y él va de lleno a esto. Aquí no hay contexto tanto que dar porque él va directo a hablar lo que tiene que decir. Dice el versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad. Entonces vamos a hablar de estas características el día de hoy. La primera que presenta es velar. Es lo que dice. ¿Sabes qué? Un hombre es alguien que tiene que velar. ¿Qué significa esta palabra o qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? Bueno, velar significa literalmente estar despierto. Eso es lo que significa. En pocas palabras, un hombre es alguien que debe estar despierto. Pero no solamente es estar despierto, porque obviamente de aquí sacamos muchas implicaciones que esto tiene y la mayor de ellas es cuidar. Y sabes, la palabra velar y todo este contexto de velar en la Biblia lo encontramos mucho con respecto a los atalayas. ¿Sí saben lo que son los atalayas? No los que reparten los testigos de Jehová. Los atalayas son estos hombres que estaban en las ciudades. Las ciudades generalmente eran una muralla alrededor de la ciudad y en el centro del castillo. Pero en esa muralla existían torres altas y era donde estaban los atalayas, que eran estas personas que su trabajo sencillamente era vigilar, ver qué onda, qué está pasando afuera de la ciudad. Hay amenazas, hay enemigos, quién viene, qué está pasando. Y ese era su trabajo. Y obviamente ellos debían velar aún en las noches. Porque ¿sabes cuándo era? Cuando casi siempre, esto es interesante, si tú lees los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, casi siempre las batallas eran de noche. Cuando terminaban, cuando era victoria aplastante, era en la noche, cuando todos estaban dormidos. Hace poco leía de David y Saúl, y es lo mismo. David casi mata a Saúl, él tiene la oportunidad de matarlo, no lo hace por temor a Dios, pero es en la noche.
Y David, desde lejos, ya una vez que se levantan, David grita a este hombre que era el guarda de Saúl, el escudero de Saúl, su capitán, y David le dice: tú hiciste mal, yo casi mato a Saúl y era tu trabajo cuidarlo. ¿Cómo no cuidaste al siervo de Dios? Entonces, esto es una atalaya, alguien que debe cuidar, que debe guardar. Pero es interesante que eso es un trabajo que Dios nos dio desde el principio. En Génesis 2:15 encontramos esto, donde Dios crea el jardín del Edén, crea el mundo, pone al hombre. ¿Y quién me dice cuál es la tarea que le da al hombre? ¿Quién me puede decir cuál es la tarea que Dios le da? Le dice: pon a los animales nombre. Pero en Génesis 2:15 específicamente dice que Dios puso al hombre ahí para que lo cuidara y lo labrase. Y esa palabra de cuidara es la misma que encontramos aquí como velar. Es un paralelo, ¿no? En idiomas diferentes, pero es lo mismo. Está diciendo Dios, desde un principio dio esta responsabilidad al hombre de cuidar, de velar, de estar despierto en esto. Es trabajo del hombre cuidar todo lo que Dios ha puesto bajo su autoridad. Es nuestro trabajo velar, ¿no? Tres áreas rápido que yo encuentro donde debemos velar debemos velar por nosotros mismos. Debemos cuidar de nosotros mismos. Pablo dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y debemos, hermanos, ser serios en eso. Cuidar de nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo mal? Examinar nuestra vida y ver, ok, ¿en qué áreas estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? Cuidar de nosotros mismos, cuidar de nuestra familia, es la segunda área que yo encuentro. Tu esposa, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Hay algo que tus hijos no están haciendo bien? ¿Están saliendo por ahí? Es tu trabajo cuidar. Es tu trabajo ver eso. Porque Dios te va a pedir responsabilidad a ti. Porque se supone que para eso te hizo. Se supone que para eso te dio autoridad. Hoy hablaba el hermano Cristian acerca de las prohibiciones, ¿no? Tú como padre tienes autoridad con tus hijos. Y se supone que esa autoridad tú debes usarla para guardarlos a ellos. Un ejemplo que me viene a la mente es este hombre Elí. No sé si han leído acerca de él. Dios le dio autoridad a él, pero ¿sabes el que hizo? Dice: tú no estorbaste a tus hijos. Ese hombre perdió la autoridad, él no estuvo ahí viendo. ¿O qué tal de terceros? ¿Qué tal de la iglesia, en tu trabajo, en la sociedad? Tú debes ser un hombre que ve, que cuida, ¿no? A veces vamos en el coche y Janet luego me viene ahí platicando y todo eso, y yo a veces no le pongo completa atención porque yo tengo que estar viendo aquí todo mundo, que si aquel se cruza, que si aquel se va a meter, que si aquel no sacó su direccional. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Y ella va feliz ahí platicando y viendo las flores mientras vamos en la carretera, y yo voy ahí cuidando de los baches porque están horribles las carreteras. Somos diferentes, pero Dios nos dio el trabajo de cuidar. No es nuestro trabajo irnos distrayendo con: ay, sí, qué bonitas flores, y luego te ponchas una llanta y te quedas ahí parado. Es nuestro trabajo cuidar, velar, poner atención en eso. Ahora, ¿por qué? Bueno, esto es algo implícito. Si tú estás cuidando es porque hay peligro. Mira, acompáñame a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed templados y velad. O sea, ten cuidado, está tranquilo, vela, cuida de esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, Pedro es claro. Dice: porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Ahora vamos a ver otro versículo en Juan capítulo 10. Para esto y llego a mi punto. Juan capítulo 10, versículo 10. Sí, Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, está hablando de Satanás. Dice el ladrón, pero está hablando del diablo.
Y Primera de Pedro dice, pone un ejemplo y dice, es un león rugiente. Ahora, a veces somos muy idiotas, y no pido perdón por la palabra, porque no cuidamos lo suficiente y después estamos llorando porque Satanás se tragó a nuestros hijos, porque Satanás se tragó nuestro matrimonio, porque Satanás nos hizo a nosotros como quisimos, porque no velamos, porque no cuidamos. Otra vez, no podemos culpar a nadie de esto, es nuestra culpa. No está en el texto, pero yo creo que otra cosa que debe tener un hombre es sentido de responsabilidad. Algo que yo aprendí es que todo es tu culpa y siempre es tu culpa. Como hombres no nos gusta eso. Pero hermano, esa es la verdad. Hay peligro. No sé si lo entiendes. Hay peligro. Y no estoy hablando de que quizá tu hijo no es un peligro también real, hermano, pero Satanás muchas veces no trabaja así. No trabaja en una manera en que lo vemos. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es como que Satanás está allá afuera de tu casa tocando para... No, Satanás está en tu teléfono metiéndose en tu casa. Satanás está en tu televisión, en lo que ves, en los amigos que conviven tus hijos, en tus compañeros del trabajo. Ahí está Satanás. Y tú no lo ves. Y pensamos que porque no lo vemos no es peligroso, ¿no? Pensamos como, no, si hubiera alguien aquí afuera con una pistola afuera de mi casa, bueno, entonces sí, yo sería hombre y lo golpearía y todo eso. Pero mira, muchos matrimonios son destruidos por causa de Satanás. Y piensas que no es peligroso, porque no lo ves, pero ahí está. Es peligroso, hermano. Mira Hechos capítulo 20. Me gusta este pasaje acerca de Pablo. Creo que Hechos 20 es uno de mis versículos favoritos. Capítulos favoritos. Pablo está despidiéndose, pero ve cómo hacía Pablo a este hombre. Hechos capítulo 20, versículo 31. Está Pablo hablando a los ministros de la iglesia, a estos hombres principales en Éfeso, y yo considero que Éfeso fue una región grande, no solamente era la iglesia de Éfeso, sino una región de varias iglesias, y están varios ministros aquí. Ve lo que les dice Pablo. Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sabes? Pablo cuidó de estos hombres. Pablo estuvo ahí al pendiente de qué necesitaban, qué estaba mal. Mira, a lo mejor se está desviando un poco, quizá tengo que decirle, ¿no? Pero a veces como hombres no nos gusta hacerlo. Yo creo que es una responsabilidad que Dios nos dio. Si tú ves algo mal, dilo, porque es un peligro. Pablo dice antes, ¿sabes qué? Va a haber hombres que van a venir, van a destruir. Mira, hermano, ¿sabes? Hace unos años, no sé cuánto tiene la pandemia, pero yo recuerdo estábamos platicando con un hermano de una iglesia y estaban platicando y dice, oye, ¿y los hermanos cómo están? ¿Qué les pasó en pandemia? Y este hermano, no, están muy mal. Y mi papá era el que estaba hablando. Y dice, papá, ¿se enfermaron? ¿Se murieron? Dice, no, eso hubiera sido bueno. Se enfriaron. Pensamos, ¿no? Enfriarse no es algo malo. Y dejas de venir una reunión, dejas de venir 2, ya no veniste un mes. Y después estás en pecado. Y después tu matrimonio se va a la basura. Y después tu vida termina arruinada. Y al final vas a dar cuentas delante de Dios. Y si tú verdaderamente fuiste salvo, mira, serás salvo. El Señor no quita su salvación de nosotros. Pero el versículo dice, como por fuego. O sea, vas a perder todo. Todo lo que pudiste hacer, todo el bien que pudiste hacer, va a ser inútil. Y Dios va a pedir cuenta de eso. Bueno, esto es algo que debemos reconocer, que sí hay peligro. No debemos ser incautos en eso. Ve un último versículo respecto a esto, Mateo capítulo 26. Y este es directamente Cristo exhortando a sus discípulos. 26. Versículo 40.
Dice, y vino Jesús a sus discípulos y halló durmiendo. Habíamos dicho que velar era totalmente lo contrario, estar despierto, pero dice, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, yo tengo por ahí pendientes unos estudios con las hermanas acerca de este hombre Pedro, y es interesante que él podemos verlo como el líder de los discípulos. Otra vez, hombre conlleva responsabilidad. Y dice, él va con Pedro y lo regaña a él, ¿no? Yo creo que había más discípulos a él. Es chistoso, ¿por qué fue con Pedro? Bueno, porque él fue el que tomó el liderazgo. Pero ve y le dice, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Sabes, hermano, a veces nos cansamos muy rápido de esto. Dice, no puedes 1 hora, y luego dice el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. 1 hora no pudo este hombre estar ahí. Y la verdad es que nosotros no somos muy diferentes, no somos quien para ponernos a juzgar a Pedro. Yo no sé si tú has tratado de orar 1 hora. 1 hora, pon un timer y te va a despertar porque después te vas a quedar dormido. Y a veces así somos. En todas las áreas, ¿no? Nos cansamos muy rápido. Empezamos 5 minutos y sí, todo bien, y Señor, esto y lo otro, nos quedamos. Y después, después de media hora ya no tienes nada, ya te cansaste y te duermes. Y así es, ¿no? Con tus hijos. Y yo lo veo muchas veces con los hijos, ¿no? El primero sí somos muy severos y esto sí, lo voy a enseñar tal. Y el segundo ya no tanto y el tercero al final termina haciendo lo que quiere. A veces así somos, ¿no? Pero somos también así en muchas áreas de nuestra vida. Los primeros 3 años de cristianos sí empezamos a dejar cosas, empezamos a servir a Dios. Y luego, pues como que ya nos empezamos a relajar. Y después es cuando Satanás viene. Hermano, es permanecer despierto toda la noche. La Biblia enseña, ¿sabes qué? Ahorita es de noche. El mundo está en oscuridad. Mira, va a llegar un día en el que vamos a estar en luz perfecta y ya no vas a tener que velar porque ya no va a haber más mal. Dice la Biblia, el Señor va a ser la luz de la ciudad. No va a haber necesidad de sol porque el Señor va a alumbrar. Pero mientras llegamos ahí, nuestro trabajo es permanecer despiertos porque este mundo está en oscuridad. Y tú no sabes de dónde te va a llegar. Tú no sabes de dónde va a ser eso que Satanás va a lanzar. Entonces, debemos velar en esto. Y es interesante, y solamente lo pongo ahí como un apéndice, un asterisco, que casi siempre la oración el velar casi siempre está ligado a la oración. Porque la oración es un momento en el cual estás tranquilo y tienes que de veras ponerte a considerar qué has hecho mal. Yo recuerdo este modelo de oración, me lo enseñó una hermana en la escuela dominical hace algunos años. Ella nos decía, ¿saben qué, niños? Cuando ustedes van a orar, sigan este patrón, ¿no? El primero es pedir perdón, dar gracias y luego las peticiones que tengas. Y yo creo es muy bueno. Y si tú sigues esto, mira, seguro duras 1 hora. Solo con pedir perdón, si eres sincero. Ponte a considerar en el día qué cosas hiciste mal. Y luego dar gracias. Dice David, ¿sabes qué? No calles ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Lo leyeron hoy, ¿no? Y me gusta ese pasaje porque repite una y otra vez. Él es el que te corona. Él es el que rescata tu vida. Es Él. Da gracias a Dios. Y después, las peticiones. Mi hermano, hay muchas peticiones. Yo no sé si has tenido chance de leer el PDF que mandan al grupo los jueves. Hay muchas peticiones. Entonces, hermano, esto es algo que debemos ser serios. Entonces, primera característica, llevo media hora y vamos a la primera. Primera característica de un hombre es velar, orar. ¿Quieres saber cómo un hombre es un buen hombre? Pregúntale cuánto ora. Esto no es algo que las mujeres preguntan cuando se van a casar, ¿no? Hace poquito estábamos ahí con los jóvenes y les hice yo esa pregunta, ¿no? ¿Qué cosa a las mujeres, qué cosa verían en un hombre, ¿no? Y algunas me contestaron que sea gracioso, que me haga reír, que sea amable. No, ya luego contestaron, no, pues que tenga temor de Dios. Bueno, yo les digo, pregunten cuánto ora. Sí, amén. Y si les dice que ora 2 o 3 horas diarias, él está mintiendo. Pregunten qué tanto vela. Porque mujeres necesitan ser cuidadas. Esa es la realidad. Yo sé que
No me importa, ¿no? Yo sé que ustedes saben todo ese movimiento feminista de que no, mujeres pueden, Dios las hizo vasos frágiles para que sean cuidadas, ¿no? Como digo, eso lo vamos a ver después. Entonces, velar, pero siguiente característica, no me quiero quedar aquí, dice firmes en la fe. Y esta parte de firmes en la fe tiene que ver con algo que no se mueve. Eso es sencillamente la firmeza. Algo que no se va a mover. Tiene que ver con algo que no se mueve. No es algo que está cambiando. Y ese es un problema a veces que tenemos los hombres, ¿no? Que a veces decimos sí, a veces no. A veces estamos de buenas, a veces no. Mira, el hombre tiene que ser firme en lo que hace, en lo que dice, en lo que decide. No, y ahorita vamos a ver porque dice firmes en la fe. Pero hombres deben ser firmes en las cosas que deciden, que hacen. ¿Sabes? Hombres no tienen no voy a decir, hombres no tienen esos, no sé qué son, 5 días que las mujeres están súper mal y por todo lloran y todo eso. Es natural, Dios los hizo así. ¿Sabes por qué Dios no nos dio eso a los hombres? Porque un hombre no tiene tiempo para eso. Otra vez, un hombre tiene que estar cuidando. Un hombre tiene que ser firme. Tú no puedes decir, hoy me levanté de malas, no quiero ir al trabajo. No puedes hacer eso. No, hoy como que no siento ganas de leer la Biblia. Tú no puedes hacer eso. Señor, tú sabes que estoy en mis días. Tú no tienes días. No tienes ese lujo, no tienes esa ventaja. No puedes hacerlo. Por eso dice, hombres deben ser firmes en la fe. No se mueven, no cambian. Pero por desgracia hoy los hombres sí fluctúan mucho, ¿no? Hoy es sí, mañana es quién sabe y al final resulta que era un no. El primer año les gusta, el segundo año la aguantan y el tercero la dejan. No son firmes. Prometieron ser fieles ¿y qué pasó? Cambió. El hombre no cambia. Él sigue siendo firme en eso, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con esto es que el hombre no huye, es firme, está ahí, se queda ahí, no huye. Vienen problemas, vienen dificultades, tú no huyes, te quedas siempre ahí. Tiene que ver con estabilidad, con resistencia. Y esto de firmes en la fe no solamente es no moverse. No estoy hablando como que como hombres nos quedamos ahí y no me muevo, ¿no? Como dicen, si no lo veo, no me ve, si no me muevo, no me ve. No es eso lo que está hablando de ser activo, de ser firme, de ser contundente en lo que uno hace. Dice, ahora, el texto dice claramente firmes en la fe, no es solamente firmes en cualquier cosa. Yo puse, debemos primeramente desarrollar esas convicciones, conocerlas, valorarlas, juzgarlas y estar firmes en ellas. ¿Sabes? Un hombre debe ser un hombre de principios, que dice, las cosas son así y así son. Dice, ¿sabes qué? El hombre debe ser firme en la fe, pero el problema es que hoy en día ni siquiera conocen la fe. No, y no está hablando de fe como creer, está hablando de fe como doctrina. Las doctrinas que creemos, lo que nosotros decimos profesar, ¿lo conoces como hombre? Y dices, sí, yo sé eso. Tu trabajo es primero conocerlo, primero desarrollar todo eso y entonces decir, esto es lo que es y no hay más. ¿Y quieres un gran ejemplo de eso? Josué. Cuando está el pueblo ahí, Josué dice, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Si ustedes quieren ir en contra, si ustedes quieren regresarse a Egipto, si ustedes quieren hacer lo que les venga en gana, está bien. Pero yo y mi casa vamos a seguir sirviendo a Dios. No importa qué pase. Eso es ser un hombre firme. Y Josué no le preguntó a su mujer, oye mujer, ¿cómo ves? Ni le dijo a sus hijos, oigan hijos, ¿sí van a hacer las cosas? Yo no me imagino a Josué una noche anterior ahí platicando con su esposa. Oigan, ¿cómo ven? Miren, mañana quiero decir esto. ¿Sí están de acuerdo? No. Porque él dice, así se va a hacer. Porque esto es lo correcto. Otra vez, no es solamente, no sé si esa frase la usan aquí, pero como dicen, montarte en tu macho. No es solamente decir, esto es así porque yo digo. No. Es de veras examinar las cosas. Y aún el hombre debe tener humildad suficiente para reconocer cuando se equivoca. Porque, ¿sabes? Si nos equivocamos. Y es la parte de que seguimos aprendiendo. Pero hay cosas, hermano, en las cuales tú debes estar firme y tú no vas a cambiar. No importa qué pasa, tú no lo vas a cambiar, ¿no? ¿Qué tal algunas doctrinas que yo tengo, no?
Salvación es por gracia, hablando en la iglesia. Amén. Y a mí puedes traerme 100 católicos y que venga otra vez la Inquisición y que digan, es que los sacramentos y tú tienes que hacer. Los Romanos dice, es por gracia, es por la fe, para que sea por gracia, porque si es por obras no es por gracia. Si es por sacramentos no es por gracia. La gracia por definición es un regalo inmerecido. No te lo ganas, te lo dan. Eso es la fe, eso es lo que creemos. ¿Qué tal de que Cristo es Dios? Sabes, yo soy muy malo hablando con testigos de Jehová, porque yo soy muy poco flexible con estas cosas. ¿Sabes qué? Cristo dice, el Padre y yo una cosa somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Y yo siempre he dicho algo, ellos han hecho lo que han querido con la Biblia, pero ese versículo no lo han tocado. Y yo casi puedo asegurar que el día que ellos lleguen delante de Dios, por ese versículo Dios los va a juzgar. Y ellos podrán tener sus interpretaciones y podrán decir, pero Cristo dice, el Padre y yo somos uno. Primera de Juan dice, ¿sabes qué? 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Hay un solo Dios, no hay más. No hay dioses menores, no hay semidioses. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Cristo es Dios. ¿O qué tal de que solamente la Biblia es palabra de Dios? No hay más palabra de Dios. No hay profetas ungidos que vengan y nos digan, es que, no. Si alguno habla, ¿qué dice Pedro? Hable conforme a las palabras de Dios. Y sabes, aun cuando los apóstoles predicaron, lo que ellos predicaban estaba basado en las escrituras de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Debemos conocer las cosas, hermano, y ser firmes en ellas. Yo no sé si tú alguna vez viajas al mar, y este es un problema cuando tú te metes porque las olas van y vienen. A veces están en tu favor sacándote, pero a veces van a estar en tu contra metiéndote al mar. Y tu trabajo es mantenerte firme para que no te ahogues. Y para que no se ahoguen contigo los que están ahí. Pablo dice esto, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y le dice, persiste en ello, porque haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Sabes, Satanás está enfocado en obviamente derribar a nosotros. Porque si te derriba a ti, no solamente te derriba a ti, derriba a todos los que están contigo. Sí, es cierto. Si Satanás logra pervertir la enseñanza de un pastor, toda la iglesia va a recibir esa enseñanza corrompida. Solo tuvo que esforzarse en uno y logró más. Y tú y yo como hombres somos ese objetivo de Satanás. Un último ejemplo para terminar con esto de firmeza, Gálatas capítulo 2. Terminar dando este ejemplo. Me gusta mucho el apóstol Pablo en esta parte. Dice Gálatas capítulo 2, dice versículos 3 al 5. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Este era un problema que existía en la iglesia naciente, la circuncisión. Que decían, los cristianos tienen que circuncidarse porque tienen que ser del pueblo de Dios. Y Pablo argumentó todo esto en Romanos. Y dice, no, la circuncisión verdadera es la que se hace en el corazón, no la exterior. Entonces Pablo dice, el creyente ya no debe circuncidarse. Otra vez, es por gracia. No hay algo añadido que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos poner. Y Pablo dice, no van a circuncidarse. Pero ve lo que pasa, dice ahí, mas ni aun Tito, versículo 3, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Versículo 4. Y por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. O sea, había hombres ahí queriendo decir, no, sí tienen que circuncidarse, convenciéndolos, ¿no? Y haciendo eso. Y Pablo ve lo que hace en el 5, dice, a los cuales ni por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Sabes? Pablo fue un hombre firme.
que dijo, esto es así y no va a cambiar. Y por eso hoy podemos tener la verdad del Evangelio, porque ese hombre dijo, mira, esto es así y no va a cambiar. Esta es la verdad. Un hombre debe ser firme. Pero otra cosa que menciona ahí es portaos varonilmente. Yo estuve investigando esto porque es interesante esta frase. ¿A qué se refiere Pablo con esto de portaos varonilmente? Y esta expresión que está aquí en Corintios era una expresión que generalmente se utilizaba casi exclusivamente en términos de guerra. Cuando enviaban un mensaje al frente, venía esa frase, portaos varonilmente. Y con el tiempo se fue entendiendo que esto se refería a valentía. Algunas otras versiones lo traducen así, como que debemos ser valientes, ser hombres, pórtate varonilmente, ¿no? Pórtate como hombre, es lo que está queriendo decir aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Y yo puse esta definición. Ser valiente significa fundamentalmente actuar a pesar del miedo para defender un propósito, un valor o una meta significativa. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de gestionarlo y no permitir que paralice la acción. Eso es la valentía. No sé si te enseñaron, ¿no? Es que los hombres no lloran. Es que los hombres no tienen miedo. Bueno, sí pueden tener miedo y a veces da miedo, pero el problema es cuando dejas que eso te controle. Otra vez, vuelvo a las dos anteriores, tu trabajo es ser firme. ¿Tienes miedo? Sí, pero dices, aquí sigo. No significa que no tenemos miedo, sino que actuamos. No significa esto, la valentía tampoco significa que te vas a estar metiendo en problemas para demostrar que eres valiente, tampoco eso es la valentía, ¿no? A veces piensan que eso es ser hombre, ¿no? Y pasa mucho cuando somos jóvenes, nos queremos meter en un montón de problemas para que todos vean que las podemos todas, ¿no? Eso no es valentía, eso es un poco tonto. Tampoco significa ser soberbio. Tampoco significa soberbia confiar en exceso en nosotros mismos. Eso no es ser valiente, sino que significa ser racionales y confiar en lo que Dios ha dicho, manteniéndonos firmes. Eso es ser valiente. Las situaciones pueden pintar muy mal, pueden pintar muy difícil, pero no por eso te echas para atrás, ¿no? Hay muchos hombres que le tienen, y eso es una parte, ¿no? Tienen miedo al matrimonio porque dicen, y es una gran responsabilidad, y sí lo es, pero no por eso te echas para atrás. No por eso abandonas a tu esposa. Es un problema que existe mucho aquí en México. Mateo lo dejó muy claro en sus sermones que dio acerca de pecados culturales, ¿no? Él decía, 1 de cada 3 hogares en las ciudades no tienen un padre. ¿Y por qué es? Porque son cobardes, ¿no? Caleb también predicó acerca de eso, no sé si lo escucharon, ¿no? La valentía no es algo propio del mexicano. ¿Cómo lo ves? No son valientes en afrontar las situaciones. Es decir, es difícil, pero vamos a quedarnos aquí. No sé cómo, pero el Señor nos va a sacar. Tiene que ver con la mansedumbre. Es un concepto muy parecido, ¿no? Y la mansedumbre yo la defino como poder en control. Someter nuestros sentimientos, impulsos a la razón, a la palabra de Dios. Eso es mansedumbre. Eso es valentía. Es decir, hay situaciones difíciles y va a haber situaciones difíciles. Como hombre, las vamos a pasar. ¿Por qué? Por el lugar que Dios nos puso. ¿Sabes? Yo no creo que mujeres deben ir a guerra. Hoy tenemos mujeres policías y soldados, mujeres policías, y yo las respeto. Finalmente son autoridad de Dios. Pero yo creo que ese lugar es de hombres, porque se necesita ser valiente. Cuando ves todo el problema y cuando ves muertos tirados en el suelo y estás ahí, tú necesitas ser valiente para mantenerte ahí y no, como decimos también, espero esa frase también la usan aquí, no rajarte. Porque a veces así somos como hombres, ¿no? Corriendo, nos da miedo las cosas. Terminamos huyendo y no siendo valientes. Debemos ser valientes. Y esto viene a la siguiente característica que da el apóstol ahí en 1 Corintios, dice, esforzaos. ¿Sabes? Un hombre debe ser alguien esforzado, que se esfuerza, que hace las cosas bien. Y eso tiene en dos figuras, dos vías en lo que va. Yo creo una, y no es precisamente creo yo la que está hablando el texto, pero yo creo es permisible, es que el hombre debe esforzarse.
Hay un proverbio que dice, el haber precioso del hombre, lo que hace un hombre, no sé cómo llamarlo, increíble o asombroso o especial, dice el proverbio, el haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Sabes? Un hombre que hace bien su trabajo vale mucho. Que puede de veras hacer las cosas bien y decir, esto está bien hecho. Y como mexicanos, no hacemos las cosas bien. Tenemos esa bendita frase que yo la odio, que es que hacemos puras mexicanadas. Imagínate que tenemos una frase para eso, para las cosas mal hechas que hacemos. No es una mexicanada, es una malhechura lo que hacemos. Un hombre debe ser diligente, esforzado, que la cosa tenga que salir bien. Amén. Que esté bien hecho. No nomás hacerlo a la aventona, ahí se va, ¿no? A veces nomás tapamos las cosas ahí para no evitarnos la fatiga de tener que hacer todo completo. No es esto lo que debemos hacer. Debe ser un hombre esforzado. Pero lo que en mi opinión yo creo y veo el texto está diciendo es que nosotros debemos ser esforzados en Dios. Esforzados por Dios. Mira Isaías capítulo 41. Y respecto a eso también, esta semana estudié y hice un devocional acerca de 1 Samuel 36. No voy a ir para ahorrar un poco de tiempo, pero pasa una situación, David pierde su familia, él estaba en una ciudad y David pierde su familia, pierde sus 2 esposas y los hombres que estaban ahí con él. Y es interesante porque pasa este problema. Y la Biblia me encanta que es muy clara y dice que los hombres lloran, ellos se van a la batalla y cuando regresan resulta que su ciudad está destruida, se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos y el texto dice que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso fue algo interesante, ¿no? Imagínate que un día sales a reunión de predicadores y cuando regresas ya no está tu esposa, ya no están tus hijos. Debe ser difícil. Pero dice el texto que David se esforzó en Jehová su Dios. Debemos ser esforzados por él. Mira esto que dice aquí Isaías, capítulo 41. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Dice, bueno, estoy en 40. Isaías 41, 10 dice, no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. Otra vez esa palabra, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros pocos de Israel, yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, el Santo de Israel. ¿Sabes, hermano? Me gusta este versículo porque Dios pone al hombre como, wow, muy arriba, ¿no? Yo estoy contigo, no temas, yo voy a hacer. Pero me encanta el versículo 14 porque dice, no temas, gusano de Jacob. Es como, oye, recuerda cuál es tu lugar. Sí. Gusano. Eres esforzado por Dios. Es de Dios de donde viene la fortaleza. ¿Sabes? Nosotros somos hombres débiles. Sí, así es. No somos fuertes. No somos muy grandes. Pero hermano, la verdadera fortaleza viene de Dios, no de nosotros. Y la verdadera fortaleza es reconocer de dónde viene e ir a Él, porque Él es el que nos da para que nosotros podamos hacerlo. Amén. Nosotros somos hombres débiles, miserables, gusanos. Amén. Pero la fortaleza viene del Señor. Él es quien nos da todo. Él es quien nos da esa fortaleza para seguir. Él es quien nos da la sabiduría para dirigir nuestros hogares, para enseñar a nuestros hijos, aún para guiar la iglesia, para enseñar. Viene de Él. Nuestro trabajo es esforzarnos en Él. Como dice, firmes en la fe, en Cristo.
Y por último está el pasaje, vamos a regresar a 1 Corintios para recapitular y ya es casi mi conclusión. 1 Corintios capítulo 16. Dice el versículo 13, lo que vimos: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero falta una cosa, y esta es, creo yo, la más importante de todas. Pablo dice todo, y es interesante porque no es algo que consideraríamos propio de la masculinidad o del hombre. Es algo que no pensamos que debe estar en el hombre. Pero ve lo que dice versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad. ¿Sabes? Un hombre debe ser un hombre de caridad, un hombre de amor, ¿no? Muchas Biblias traducen caridad como amor. La caridad, aquí yo veo, viene a ser el resumen de todo, donde todo esto que acabamos de ver se condensa. ¿Y qué es esto de la caridad? Bueno, es difícil explicarlo, ¿no? Porque la Biblia dice, Dios es amor. O sea, es algo que es aún parte del ser de Dios. No, y yo no sé si han escuchado eso, que Dios es mujer y no sé qué tanto. Dios es hombre, Dios es género masculino y Dios es amor. Y si nosotros como hombres fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios, entonces por consecuencia tú y yo debemos ser amor. A veces no pensamos así. Y esto es debido a que muchas veces no entendemos realmente lo que es el amor. El amor es algo que el mundo ha hecho y deshecho con él lo que quiere. Es un concepto que hoy en día ya no saben ni qué es amor los jóvenes, ni aún los adultos, ni ancianos. Es muy difícil de veras definir. Pero yo puse algunas cosas que es amor, que tiene que ver con esto de caridad. Y una cosa que es amor es sacrificio, es dolor. Hay un libro, si pueden conseguirlo sería muy bueno, si no yo lo consigo en PDF, yo tengo muchos PDF, a veces me regañan por eso, pero el libro se llama Amar es para valientes, me gusta, es un autor español, él se llama Itiel Arroyo, y tiene un capítulo que se llama así, Amar duele. Si tú quieres amar a alguien, te va a doler. Piensan las mujeres, ¿no? En los hijos. Y lo primero que se les viene a la mente es el parto, ¿no? Que duele muchísimo. Pero si tú eres hombre, amar a tus hijos te debe doler. No es algo exclusivo de las mujeres, ¿no? Quizá para las mujeres es algo que se les da más fácil, pero es algo que los hombres debemos tener. Amar, sufrir por ellos, sufre por tu esposa, sufre por tus hijos, ¿no? Hermano Ricardo lo dijo también el jueves, ¿no? ¿Sabes qué? Mi esposa necesita vestidos, mis hijos necesitan zapatos, ir a la escuela. ¿Y quién es el que tiene que sufrir? Yo, soy el que tengo que salir a trabajar. El que se tiene que desvelar, el que tiene que estar todo el día en el sol. Sufrir, ¿no? Y si algo les falta, ¿sabes? No es trabajo de mi esposa estar viendo cómo le hace para sacar la semana. Es mi responsabilidad darle, porque mi trabajo es sufrir por ello. Mis hijos no tienen que estar preocupados por qué van a comer. Yo veré qué banco asalto o yo veré qué hago, pero ellos van a comer. Y si tengo que matarme todo el día debajo del sol para darles de comer, ese es mi trabajo. ¿Pero por qué lo haces? Por amor. Eso es el amor, es dolor. El amor es elección. El amor es elegir hacerlo. Es una decisión, no es un sentimiento. Yo sé que nos han vendido esa idea de que amor es un sentimiento muy bonito. Amor no es sentimiento, por eso los matrimonios no duran. El sentimiento te va a durar, si bien te va 1 año, y después ya no va a ser tan bonito. Pero tú decidiste amarla y todos los días tienes que someter todo lo que tú eres a esa decisión que tomaste. A lo mejor después de 1 año ya no la ves tan bonita, pues yo no sé cómo lo haces, pero la tienes que ver bonita, porque te casaste con ella. Esa es la decisión que tú tomaste. Hay un predicador que respecto a esto del matrimonio, él dice a jóvenes, dice, cuando tú estás dándole a una mujer el sí, le estás dando a todas las demás el no.
Y tú vas a amar a esa mujer el resto de tu vida, o como dicen, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Y tú la vas a amar sin importar si te sientes bien, sin importar si te hizo enojar, sin importar si le huelen los pies o yo no sé qué cosas, defectos le salen después que en el noviazgo no salen. Tú la vas a seguir amando. Porque tú decidiste amar. Y si a lo mejor a la vuelta de 5 o 10 años se pone pasita, se arruga, le salen un montón de enfermedades, tienes que gastar un montón de dinero en pastillas y en medicamentos, tú la vas a seguir amando. Porque eso es ser un hombre. Y la última cosa que yo vi es benevolencia. Es buscar el bien de los demás. Amar no solamente es, a veces como hombres pensamos en eso, ¿no? Decimos, es que yo ya amo a mi esposa, no le falta que comer. Y sí, eso es bueno. Pero amar también es buscar el bien del otro, que es bueno para ella. No, es interesante, yo siempre presento esta diferencia entre Pedro y Pablo, porque Pablo no era casado, ¿no? Sin embargo, él enseñó mucho acerca del matrimonio ahí en Efesios, creo que es de las mejores que hay. Pero Pedro me gusta porque cuando él habla del matrimonio, él menciona una cosa. Dice que debemos habitar con nuestras mujeres según ciencia. O sea, Pedro está diciendo, conoce a tu mujer, ve que le gusta y hazlo. Y como hombres nos da una vergüenza caminar con un ramo de flores, lo digo por mí. Pero si a tu esposa le gustan las flores, cómpralas. Ámala. Si le gustan los chocolates, compra chocolates. Si a tus hijos les gusta comer hamburguesas, de vez en cuando no es algo que tienes que hacer siempre. Pero sabes, tú tienes que ser benévolo para con ellos. No es esta idea de que un hombre tiene que ser duro y no, todo mal. No, tienes que ser benigno. La caridad debe estar mezclada en todo lo que hacemos. Yo he estado hablando mucho acerca de familia, iglesia, pero aún en tu trabajo. Tú debes ser un hombre que es conocido por ser caritativo. Pablo dice, todas las cosas que hagas, todas vuestras cosas sean hechas con caridad. Debe estar mezclado en lo que hacemos. Yo lo puse así, debemos ser amantes, en un sentido correcto de la palabra. Tan mal está esa palabra de amor que el mundo la ha pervertido, ¿no? Debemos ser amantes de Dios, amantes de nuestras esposas, amantes de nuestros hijos, amantes en nuestro trabajo, en la iglesia. En todo lugar debemos ser siervos, porque eso es lo que somos, siervos por amor, no por obligación. Somos siervos por amor. Entonces, a manera de conclusión, pongo esto: el hombre fue creado con un sentido fundamental, amar. Ese es el sentido del hombre. Amar a sus iguales y sobre todo amar a Dios. Ese es el cumplimiento de la ley. Tu propósito, podríamos ponerlo, es cumplir la ley. ¿Y cómo dijo Cristo que cumples la ley? Amas a Dios, amas a tu prójimo. Son dos cosas sencillas. Ese es el sentido fundamental del hombre. Ser un siervo en todo lo que rodea. Y a su vez, y de esta manera, y solo de esta manera, el hombre puede obtener la satisfacción que tanto busca en servir a otros. Pensamos que la satisfacción está, otra vez como lo dije, en el mundo, en tener muchas cosas. No es ahí donde está la satisfacción, en tener mucho dinero. La satisfacción no está en ser muy fuertes, en ser los más respetados. Está en servir. Y en conclusión, Cristo vino a enseñarnos eso. Porque Cristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Otra vez, esa palabra es algo que debe pesar. Y sabes, todo esto lo vemos en Cristo. Velad, sabes, Él siempre cuidó de los suyos. Al final me encanta ese, en Juan 17, Él termina orando y dice, Señor, los que me diste, ninguno de ellos perdí. Unos como que se descarriaron, ¿no? Como que Pedro ahí cogió algunas veces y todo, pero ¿sabes qué? El Señor siempre estuvo ahí. Y en su más grande fracaso de Pedro, ¿sabes Cristo cómo lo restauró? Sí. Con amor. No fue regañándolo, no fue golpeándolo. Sí hubo un regaño, pero fue con amor. Cristo dice, ninguno perdí. Que podamos ser así, hermano. Que si el Señor nos ha entregado familias, nos ha entregado una iglesia, nos ha entregado algo, que podamos decir, Señor, yo no perdí lo que tú me diste. Yo lo cuidé, yo lo trabajé,
yo lo desarrollé, yo lo hice bien. Cristo lo hizo así. Cristo estuvo firme. Sabes, para mí es interesante esa parte cuando Él tira todas las mesas ahí en el templo y dice: la casa de mi Padre es casa de oración. Ustedes lo han hecho un montón de cosas, cueva de ladrones, pero la casa de mi Padre es casa de oración. Y Él se mantuvo firme. ¿Sabes qué? Lo pudieron haber matado en ese momento. Estaba arruinándole el negocio a un montón de gentes, porque eso era, créeme, era un negociazo lo que ellos estaban haciendo ahí. Y Cristo se mantiene firme y dice: no, eso no es así. Cristo fue esforzado por Dios. Él fue esforzado. Yo siempre he dicho, no, y más ahora que llegó a mi comedor y me hicieron hacer corajes, pero yo siempre he dicho, a mí me hubiera gustado una mesa hecha por el Señor, ¿no? Porque hubiera sido muy buena, muy bonita, muy bien hecha. Porque yo sé que Él hacía las cosas bien. Pero sabes, hermano, me gusta más ese versículo ahí en Marcos, donde personas que no tenían nada que ver con Cristo, personas ajenas, dicen de Cristo: todo lo ha hecho bien. No falló en nada. Dice: los cojos los hace andar, los ciegos ven, los mudos hablan. Todo lo hizo bien. Pero Él siempre reconoció, hermano, es por Dios que yo hago esto. Es para gloria de Dios. Nunca se dio la gloria a sí mismo, siendo el Dios. Siendo el Dios se hizo siervo y nos mostró esto. Y finalmente, ¿qué más demostración de amor quieres que lo que Él hizo ahí en la cruz por nosotros? Sabes, hermano, la masculinidad es algo muy dañado hoy en día, es algo que ha traído mucho mal a la sociedad. Como hombres, yo creo hemos sido muy dañados por esta parte. Muchas veces no tuvimos a alguien que nos enseñó. Yo doy gracias a Dios porque yo sí lo tuve. Yo sí tuve un padre que me enseñó. Mi papá no tuvo un papá, pero yo doy gracias a Dios porque yo puedo ver que por la palabra de Dios Él aprendió muchas cosas que nadie le enseñó, pero Él lo aprendió y lo enseñó a mí. Y yo digo, ¿sabes? Es nuestra responsabilidad ahora hacerlo, hermano. Él vio el peligro en el que estábamos. ¿Sabes, hermano? Él subió a la cruz alto y vio que todos estábamos condenados por el pecado. Mientras estaba ahí muriendo, Él no claudicó, hermano, en ir a la cruz. Él está ahí y dice: si es posible, otra vez, no es no tener miedo. Cristo tuvo miedo, dice que fue oído por su reverencial miedo. Cristo dice: si es posible, pase de mí esta copa. Pero ahí está su valentía, su firmeza. Él dice: pero no lo que yo, sino se va a hacer lo que tú quieres. Y al final yo lo voy a hacer. Y lo hace con una voluntad, ¿no? Hoy me gustó ese versículo que leyó la hermana Eli. Nadie lo obligó. Él lo entregó. Él lo puso por amor a nosotros. Él fue fuerte, hermano, sufriendo el castigo por nosotros. No se bajó de la cruz. Él podía bajarse de la cruz y decir: ya estuvo bueno, yo soy Dios. Él estaba sufriendo lo que no tenía que sufrir, pero lo sufrió. ¿Por qué? Por amor. Por ese amor que dice Juan 3:16, de tal manera, un amor que no tiene explicación, que no tiene comparación. Él sufrió el dolor, la vergüenza, pero estuvo ahí por amor a ti, por amor a mí. Así que, hermano, en conclusión, ahora ve y sé un hombre, sé como Cristo. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, yo pido que nos perdones, Señor. Tú sabes que hemos pecado, Señor, que hemos muchas veces fallado en esto, Señor. Muchas veces somos muy malos imitándote, Señor, y a veces ni siquiera lo hacemos. Padre, yo pido que nos perdones y que tu Santo Espíritu de veras sobre en nosotros, Señor. Que cambie esto en nosotros, que podamos ser hombres de los cuales tú te sientes agradado, Señor. Como dice tu palabra, de los cuales no te avergüenzas, Señor, de llamarte Dios nuestro. Yo pido, Señor, por cada hombre que estamos aquí, que tú nos ayudes, Señor. Trabaja en nuestros corazones. Ayúdanos a servirte, a darte la honra, Señor. Andad como es digno, Señor, de esta grande vocación que nos has dado. Padre, yo lo ruego, lo pido y lo agradezco todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.